Estaba en mi segundo año de bioquímica, cuando tuve por primera vez al profesor Lehmann en estructuras moleculares. Era el tipo de hombre que uno supondría que tenía un puesto fijo desde el momento en que nació. Traje gris todos los días, corbata, siempre ligeramente descentrada, piel que parecía desteñida bajo las luces fluorescentes. Apenas hablaba por encima de un murmullo y tenía la costumbre de hacer una pausa en medio de la frase para mirar a los estudiantes como si tratara de recordar dónde estaba. La clase se impartía en un gran salón de actos, pero a pesar del número de alumnos, de alguna manera parecía darse cuenta de todo. Si alguien se iba antes, lo anotaba. Si te saltabas una lectura, lo mencionaba. No de forma agresiva, solo de pasada, como si estuviera contando tu participación en algo que aún no se había anunciado. A mitad del semestre empezó a ofrecer lo que él llamaba revisiones complementarias en su laboratorio de investigación privado. Nos dijo que era voluntario, destinado a los estudiantes que querían profundizar en el material más allá del plan de estudios. Las primeras sesiones se llenaron rápidamente. Los estudiantes curiosos, en su mayoría de la rama de honores, se inscribieron por ambición. Yo no estaba entre ellos. 2 semanas después, recibí un correo electrónico suyo directamente. Había seleccionado a algunos estudiantes para sesiones de revisión solo por invitación, y yo estaba en la lista. El correo electrónico era breve y de tono neutro, pero la implicación era clara. No era opcional. El lugar era inusual. El laboratorio 6B no estaba en el edificio principal de ciencias, sino en el anexo sur, una estructura más antigua que apenas se usaba. Había estado en ese ala una vez durante la orientación. La mayor parte había sido desmantelada o convertida en espacio de almacenamiento. Tuve que usar una entrada lateral para entrar. Las luces del pasillo parpadeaban de forma irregular. La mitad de la señalización estaba desactualizada o faltaba por completo. El laboratorio 6B estaba cerca del final del pasillo. La puerta era sólida, pintada en un tono desconchado de blanco roto. Se había instalado un teclado encima de la manija. Lehmann llegó 2 minutos después que yo. Tecleó un código sin hablar y me hizo señas para que entrara antes que él. El laboratorio parecía sin usar a primera vista. Largas mesas con cristalería de laboratorio esparcida, un fregadero de metal manchado de óxido. En el extremo más alejado, un amplio armario metálico estaba apoyado contra la pared, cerrado con un pestillo deslizante. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, parpadeando tenuemente. Las ventanas habían sido tapiadas desde el interior con gruesos tableros de partículas. No pregunté por qué. Señaló una mesa en el centro y sacó un taburete para mí. Me senté y él se sentó frente a mí, colocando una carpeta entre nosotros. Durante los siguientes 40 minutos revisó una serie de modelos moleculares que no formaban parte del programa de estudios. El contenido era real, oscuro, pero preciso. Su tono se mantuvo tranquilo y neutral, casi ensayado. De vez en cuando miraba hacia la puerta, luego hacia el armario, antes de volver a sus notas. No me preguntó nada hasta el final. Luego cerró la carpeta e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Con qué frecuencia vienes al campus los fines de semana? La pregunta me pilló desprevenida. Me encogí de hombros y dije algo vago sobre la biblioteca. Asintió lentamente. Aquí los sábados hay más tranquilidad, menos distracciones. Creo que los estudiantes se concentran mejor. No respondí. Pasaron unos segundos antes de que se levantara, cogiera una tabla con sujetapapeles de una mesa auxiliar y me la entregara. Mi nombre ya estaba escrito en la parte superior, y el formulario me incluía como parte de una
cohorte de enriquecimiento académico independiente. Dudé. Él permaneció en silencio. Firmé. Asistí a 3 sesiones más durante el mes siguiente. Cada vez el laboratorio estaba vacío, excepto él. Cada vez el contenido se alejaba un poco más del material estándar. Durante la segunda sesión presentó un nuevo proyecto. Una molécula teórica que, según él, tenía propiedades inusuales. Me mostró diagramas, algunos escritos a mano, otros impresos con papel, con membrete de la antigua universidad. Nunca me dio copias. No pude encontrar ningún grupo de investigación formal vinculado a su nombre. Cuando busqué en el sitio de la universidad, su perfil era escaso. No figuraban publicaciones. No había actividad de subvenciones. Nada reciente. En la cuarta sesión, me di cuenta de que la puerta del laboratorio había sido reformada. La cerradura era nueva, pero el marco exterior también había sido reforzado, como si se hubiera quitado y reemplazado un cerrojo. En el interior había reorganizado la distribución. Las mesas se habían acercado más y el armario ahora tenía un candado digital. Se había quitado uno de los taburetes. Mencioné esto de pasada. No lo reconoció. Ese día, en lugar de una revisión, me pidió que le ayudara a mover algunos materiales sensibles del servidor del campus. Me entregó una memoria USB y me dio instrucciones para acceder a un terminal restringido en los archivos de la biblioteca. Cuando lo intenté, la terminal me bloqueó con un error de credenciales. Le devolví la memoria USB y le dije que no funcionaba. Me la quitó sin hacer comentarios y terminó la sesión antes de tiempo. A la mañana siguiente, alguien del departamento de informática envió un correo electrónico a la clase advirtiendo de intentos de acceso no autorizados en cuentas restringidas de profesores. Nada estaba vinculado directamente a mí, pero la marca de tiempo coincidía con la sesión a la que había intentado acceder. No volví la semana siguiente. Recibí un correo electrónico de recordatorio de él 2 días después. Luego otro, más corto, firmado solo con sus iniciales. El jueves por la noche me llamó al teléfono, que no le había dado. Su voz era la misma que en clase, baja, pausada, sin emociones. Me preguntó si me había olvidado del horario. Le dije que tenía un conflicto. No respondió, solo terminó la llamada. Lo evité durante la semana siguiente. Me salté sus clases. Dejé de responder a los correos electrónicos. En el campus empecé a cambiar mis rutinas. Nuevos lugares de estudio, diferentes rutas entre los edificios. No estaba segura de qué me estaba protegiendo. Simplemente no quería volver a estar cerca de ese laboratorio. Una tarde escuché una conversación en la cafetería de estudiantes. 2 estudiantes de segundo año de química hablaban de Lehmann. Uno de ellos mencionó que había recibido una invitación privada para revisar modelos de predicción molecular. La sesión estaba programada para el sábado, en el laboratorio 6B. Esperé hasta que se fueron y seguí a uno de ellos, no para enfrentarme a él, solo para ver. Caminó hasta el centro del campus, se reunió con un amigo y habló casualmente sobre la sesión de revisión como si no fuera nada inusual. Esa noche volví al anexo sur. Llevé una linterna y vestía ropa de calle sin logotipos. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave. El pasillo estaba tranquilo, vacío. Me quedé de pie fuera del laboratorio 6B y escuché. Nada. Ni siquiera el zumbido de los equipos. Caminé hasta el armario del conserje adyacente. Dentro, escondida detrás de un fregadero, había una caja de interruptores. No estaba cerrada con llave. Accioné el circuito etiquetado como 6B y regresé al pasillo. Unos segundos más tarde, el sonido del sistema de ventilación del laboratorio se cortó.
Detrás de la puerta del laboratorio oí un movimiento, pesado, deliberado, como si algo estuviera siendo arrastrado. Me fui. La semana siguiente presenté un informe anónimo a seguridad del campus describiendo la ubicación del laboratorio, los armarios cerrados y las sesiones de fin de semana. No incluí mi nombre. Nunca recibí respuesta. Una semana después, el anexo sur fue bloqueado por renovación. El laboratorio 6B ya no aparecía en el directorio interno del edificio. Lehman sigue enseñando. El mismo horario, la misma corbata, la misma pausa entre frases. Ya no envía correos electrónicos de invitación. Mi dormitorio formaba parte de un edificio propiedad de la universidad, situado justo al lado del campus, escondido detrás del centro de servicios para estudiantes. Daba a un aparcamiento de la facultad que se vaciaba después de la jornada laboral. Mi ventana daba directamente a ese aparcamiento, 4 pisos más arriba, con una vista clara de la hilera de plazas para visitantes más cercanas a la carretera. Empezó con un sedán negro. Lo noté durante una sesión de estudio un lunes por la noche, estacionado bajo la segunda farola desde la izquierda, con el motor apagado y los faros apagados. Al principio supuse que pertenecía a un miembro del personal que trabajaba hasta tarde, pero todavía estaba allí a las 2 de la mañana. La noche siguiente, el mismo coche, el mismo lugar, sin luces, nadie visible en el interior. Lo busqué la semana siguiente por curiosidad. La mayoría de las noches volvía. Nunca aparcaba en otro sitio. Siempre en la misma plaza. A la tercera semana empecé a vigilar más a conciencia. Llevaba un registro, horas de llegada, duración, número de matrícula. Las lunas traseras estaban tintadas. No se veía movimiento en el interior. Un jueves por la noche, apagué la lámpara de mi escritorio y me apoyé en la ventana. Había alguien en el asiento del conductor. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, apoyada contra el marco. No se movía. El espejo lateral reflejaba el tenue color naranja del poste de luz más cercano. Lo observé durante 10 minutos. No había ningún resplandor de teléfono, ningún signo de actividad. Se lo mencioné a otras 2 chicas de mi piso. Ninguna se había dado cuenta. Una pensó que podría ser un profesor con un horario de trabajo extraño. La otra dijo que no prestaba atención al aparcamiento. Ese fin de semana dejé de encender la luz del techo por la noche. Usaba mi portátil como luz sentada en mi silla y de vez en cuando miraba hacia el coche. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, los faros parpadearon una vez. No estaban encendidos, solo fue un destello rápido. Me alejé lentamente de la ventana. El coche permaneció aparcado durante otra hora. Al día siguiente, tomé una ruta larga a clase que pasaba por detrás del aparcamiento. Desde allí me fijé en la matrícula, de fuera del estado. El marco tenía el nombre de un mecánico local. Tomé una foto discreta. Esa noche, busqué el registro en línea utilizando una búsqueda de terceros. Me llevó un tiempo, pero encontré un nombre, Douglas M., con una dirección en un barrio cercano. No hay registro de estudiante universitario. No hay listado de empleados activos. Pero en una página archivada más antigua de RRHH había una coincidencia. Douglas M., mantenimiento de instalaciones, personal nocturno, despedido hace 2 años. Motivo indicado: infracción de conducta. Llamé a la línea de seguridad del campus y les di el número de matrícula, el patrón de estacionamiento y el hecho de que esta persona
ya no estaba afiliada a la universidad. Dijeron que no estaba estacionado ilegalmente, no era su jurisdicción. Esa noche el coche volvió, esta vez más temprano, alrededor de las 7:45 de la noche. Se quedó hasta el amanecer. A la mañana siguiente entré en la oficina de vivienda y pregunté directamente si Douglas M. había trabajado alguna vez en mi edificio. La mujer detrás del mostrador comprobó algo en su pantalla y asintió. Había trabajado en turnos de limpieza nocturna el año antes de que yo me mudara. No dije nada más, me fui y empecé a mantener las persianas cerradas. Pasaron 3 noches sin el coche. Luego volvió, no en el mismo lugar, sino más abajo, metido en un rincón más oscuro sin luz cenital. Aún se veía si me acercaba al cristal, pero no con facilidad. Esa semana noté que llegaba con más frecuencia. A veces noches seguidas, a veces saltándose 1 o 2 días, pero siempre regresaba, siempre el mismo coche, la misma matrícula. Nunca había nadie más dentro. Recopilé todo, fotos, registros, información de la matrícula, marcas de tiempo, y caminé hasta el edificio de la policía del campus. Se lo expuse todo. Esta vez estaban más callados. Un agente me preguntó cuándo lo había notado por primera vez. Otro anotó el número de mi habitación. Esa noche el coche no apareció. A la mañana siguiente, el mismo agente llamó para decir que lo habían remolcado durante la noche. Habían encontrado al hombre que vivía en el vehículo. Tenía una orden de alejamiento activa en el archivo relacionada con un estudiante de otra universidad. No entraron en más detalles. El departamento de vivienda me trasladó a otro dormitorio esa misma semana. Mi nueva habitación da a un patio. No he vuelto a ver el coche desde entonces. Me mudé a la habitación 306 a mitad de año. Habitación individual, último piso, esquina en una residencia de estudiantes antigua. Era tranquila, la mayoría eran estudiantes de posgrado internacionales, nadie social. Tenía 2 clases nocturnas y un trabajo a tiempo parcial, así que rara vez volvía antes de las 11. La habitación era sencilla, cama individual, escritorio de metal, radiador que silbaba de vez en cuando. El colchón se hundía ligeramente en el centro. La primera semana no noté nada inusual. Entonces, una noche, volví después de clase y vi que la manta estaba descolocada. Supuse que la había dejado así. 2 días después, lo mismo. Esta vez, la almohada estaba volteada. Siempre mantenía la etiqueta hacia abajo. No la había tocado desde la mañana. Volví a hacer la cama y la dejé intacta todo el día. Cuando volví, había cambiado de nuevo. Empecé a hacer fotos antes de irme. Al compararlas, confirmé que las cosas estaban cambiando. Pequeños detalles. Un pliegue de la manta. El ángulo de la sábana superior. No había signos de entrada forzada. La puerta usaba una tarjeta de acceso y nunca perdí la mía. La ventana estaba cerrada con llave y yo estaba en el 3er piso, frente a un callejón sin salida. Puse unas fichas de cartulina en el colchón con las marcas de lápiz hacia arriba. Esa noche volví y encontré 3 fichas desplazadas. Una tenía una marca parcial de tacón. No me las quedé. El personal de mantenimiento cambió mi cerradura a la mañana siguiente. No expliqué por qué. Esa noche la manta se había vuelto a mover. Colocó la silla del escritorio debajo del pomo de la puerta, la calzó bien y equilibró una taza de agua medio llena sobre ella. La idea era simple. Si la puerta se movía, la silla se desplazaría, la taza
se caería. No fue así, pero la habitación olía diferente por la mañana. No estaba sucia, solo era desconocida. No dormí. Al día siguiente me llevé una cámara web sensible al movimiento del laboratorio audiovisual. La coloqué en el armario, apuntando a la cama, y la configuré para que grabara los movimientos. Esa noche, la habitación parecía intacta. La cámara tenía un clip, en blanco y negro, 47 segundos. A las 8:47 de la noche, la cama se movió. Una figura emergió de debajo de las sábanas, un hombre con una sudadera con capucha subida. Se sentó de espaldas a la lente. Luego caminó hacia la puerta y miró por la mirilla durante 20 segundos. No la abrió. Luego regresó a la cama, se recostó y no se movió. Lo vi 3 veces. Lo informé a la seguridad del campus a la mañana siguiente. No les mostré las imágenes, solo dije que creía que alguien había accedido a mi habitación. 2 agentes vinieron a comprobarlo. No faltaba nada, no había daños. Dijeron que mirarían los registros de las tarjetas de acceso. No volvieron a ponerse en contacto conmigo. Más tarde esa semana, accedí a la vigilancia del pasillo del dormitorio desde un servidor compartido. En el momento de la grabación, nadie entraba ni salía. Nadie estaba cerca de mi puerta. No había actividad en el pasillo, excepto yo, saliendo para clase. Moví el colchón y desmonté el armazón de la cama. Debajo había una plataforma sólida atornillada al suelo. No había espacio para gatear, pero detrás del radiador encontré un panel pintado, pequeño, cuadrado, encajado en la pared. Me llevó media hora hacer palanca para soltarlo. Detrás había una cavidad estrecha a lo largo de la pared, unas cuantas tuberías viejas. Había espacio para que alguien delgado se deslizara. Parecía que estaba conectada a la siguiente unidad. Tomé fotos, volví a poner el panel. Esa noche no dormí allí, dejé de dormir allí. Empecé a quedarme en los sofás de mis amigos, a quedarme hasta tarde en la biblioteca, a ofrecerme como voluntario para los turnos de madrugada. 3 semanas después, en el alojamiento me ofrecieron trasladarme a otra residencia. No hizo falta explicación. Acepté. La habitación 306 fue reasignada 2 días después. Me quedé con el USB. El clip sigue reproduciéndose. La figura sigue saliendo, haciendo una pausa y caminando hacia la puerta. Justo antes de volver a la cama, se vuelve hacia la cámara y sonríe